Ezequiel 47. Vamos a leerlo del 3 para cortar camino, para abreviar un poco. Dice la palabra de Dios: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado del otro. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entrando en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Dice, vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Dónde te va a leer? Todo lo que entra. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Galín hasta Eglaim serán sus tendederos de redes, y por especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salidas. Y junto al río, en la ribera, uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Su hoja nunca caerá ni faltará su fruto a su tiempo. Madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Esta palabra, este río profético, está también en una parte que voy a leer acá, en Apocalipsis. Dice: en 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salían del trono del Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce fruto, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Esta palabra es una profecía, es una palabra que en Apocalipsis también está en el comienzo, en Éxodo, cuando a Moisés lo sacan de este mismo río. Hay tres oportunidades en el comienzo de la palabra, en Ezequiel y al último en Apocalipsis. Cuando lo sacan a Moisés del río, es un río de vida, un río de promesas ahí para Moisés y para nosotros. Dice, y luego en esta otra parte le habla a Ezequiel para que Ezequiel entienda, que nosotros la transmita para este tiempo la palabra, que este río es un río espiritual. No tenemos que amar al río, sino amar al Espíritu de Dios.
al Espíritu de Dios que permaneció hasta este tiempo en la palabra para saber lo que Dios quiso decirle a Ezequiel en ese tiempo. Y luego dice que verán unas calles de cristal. Es una versión en la parte celestial. Es cuando ya estemos con el Señor. Ese es el otro río que habla en Apocalipsis. El mismo río te da vida, te hace permanecer en el Señor y luego para que encuentres la salvación. Dice, me hizo entrar en el río y mojaron la planta de mis pies, dice. ¿Sabe qué quiere decir? Es el primer intento de avanzar por fe en lo que no vemos y no sabemos, y que no existe y que no lo vemos. Dios es así. En estos tiempos se ha confundido mucho la gente con las imágenes y tantas cosas, inventos que ha habido. Pero nosotros, el caminar en fe de algo que no vemos y que aparentemente no existe, está el Señor Jesucristo en el comienzo de la palabra, en el nacimiento del mundo, a mediados, pasan miles de años y luego a la ciudad celestial que tiene el Señor para nosotros. Esto es importante que tomemos todos los casos de esto por fe ahora. La otra vez lo vieron a Moisés y al último lo vamos a ver cuando estemos en ese lugar santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor escribió esto para que nosotros por fe entremos en este río. Dice, te hice caminar por las riberas, te hice volver por las riberas, para que veas de lejos al otro lado, al frente, que veas todos los árboles y todos sus frutos, que dan fruto todo el año y nunca se caerán las hojas. Dice que este río, el que están nombrando, que es un río imposible, por eso este es de fe. Dice que cuando desemboque en el mar muerto, que no hay nada, porque dice que ese mar tiene tanta sal, porque dice que es en el tiempo de Sodoma que estuvo ahí. Y hay un lugar que hay una piedra grande de sal que aparentemente es la esposa de Lot, que anheló el pecado y quedó ahí para siempre. Y ese mar no tiene vida, no sirve para nada. No puede haber peces, no puede nada, no hay ningún tipo de vida, porque aparte de la cantidad de sal que tiene, es oscuro y es barroso. Esto quiere decir, como nosotros esto lo vemos con nuestros propios ojos, porque lo vemos, vendrá este río de que habla el Señor, del Espíritu, y entrará en ese lugar y verán las riberas llenas de flores y de fruto. Verán la cantidad de peces que va a haber, de alimento, dice. Y aparte, dice que va a haber sanidad. Ese río será de aguas curativas. Y luego, las hojas de los frutos de esos árboles, uno será para alimento y el otro para sanidad. Mira este torrente de agua que Dios promete para nuestra vida. Pero nosotros estamos en la puerta de la entrada de ese río. ¿Somos capaces de hacer entrar a otro? ¿O por falta de fe no traemos más a nadie a la iglesia, como decía mi señora? No traemos más a nadie al río. Somos un campo fértil para que entre la gente a este río, o somos estorbo. Hoy tenemos que examinar nuestra vida, si lo que nosotros hablamos y lo que confesamos y lo que decimos y aconsejamos somos de testimonio nuestras vidas,
para que entren en este río prometido por el Señor, por la palabra y por la promesa y la profecía dada. En este tiempo tiene que tener la fe, aumentar tanto la fe en usted, que tiene que, usted sabe que hay hermanos de la iglesia que Dios les dio en abundancia, y usted sabe que no lo disfrutan, porque todavía tienen temor a la escasez que vivieron antes, están atados a la escasez. No se liberaron de eso, no quieren gastar un centavo de más porque tienen temor de volver a eso. Usted hoy disfrute lo que Dios le está dando y tome lo que Dios le está dando, no tenga temor, haga el negocio que tiene que hacer, inicie las cosas que tiene que hacer por fe. Hágalo.